Las lámparas de cristal reflejaban la luz como 1000 estrellas aprisionadas. Cada una de ellas se burlaba de mí mientras equilibraba otra bandeja con copas de champán. Me dolían los pies con los tacones prestados, 2 tallas más pequeños. Pero los mendigos no pueden permitirse elegir. Y yo era la definición de un mendigo que fingía pertenecer a un palacio. La Gala Metropolitana, el evento de la temporada, donde la élite de Nueva York se reunía para ver y ser vista, para cerrar acuerdos por valor de más de lo que yo ganaría en 10 vidas, para existir en un mundo tan alejado del mío que bien podríamos haber sido especies diferentes. Y yo estaba allí sirviéndoles bebidas. El uniforme blanco y negro que me habían dado era rígido, incómodo, y me arañaba la piel con cada movimiento. Pero sonreía, siempre sonreía, porque este trabajo humillante y agotador, era lo único que se interponía entre mi hija y el desahucio, entre mantener las luces encendidas y sentarme en la oscuridad. ¿Champán? Ofrecí, acercándome a un grupo de mujeres cubiertas de diamantes que podrían pagar 3 veces mis préstamos estudiantiles. Me miraban a través de mí, literalmente a través de mí, como si estuviera hecha del mismo cristal que las copas que llevaba. Me había acostumbrado a ser invisible en su mundo. El personal de servicio era mobiliario compulso. Me moví por el salón de baile. Mi reflejo se veía en los espejos con bordes culpables que cubrían las paredes. Pálida, cansada. Mi cabello oscuro estaba tan tirante que me daba dolor de cabeza porque Dios no permita que un solo mechón se salga de su lugar. Mi rostro estaba sin maquillaje, excepto por el rímel que había rescatado del fondo de un tubo. Intentaba parecer presentable, profesional, invisible de la manera adecuada. La orquesta se intensificó. Algo clásico, algo que sonaba caro. Las parejas se movían por la pista de baile, con movimientos fluidos y ensayados. La vieja riqueza sabía bailar el vals. Yo apenas sabía mantener el equilibrio con esos zapatos. Emma. Me giré y vi a Marcus, el jefe de camareros, señalando con un gesto brusco hacia la entrada principal. Llegada VIP. Asegúrate de que la mesa de champán cerca de la galería este esté bien surtida. Asentí, agradecida por tener algo que hacer que me alejara de la multitud. La galería este era más tranquila, menos concurrida, un pequeño respiro. Estaba colocando las botellas cuando lo sentí, esa peculiar sensación de estar siendo observada. Se me erizaron los pelos de la nuca y sentí un cosquilleo en la piel. Me giré lentamente, esperando encontrar a Marcus comprobando mi trabajo. En cambio, lo encontré a él, Ethan Carmichael. Estaba a unos 4,5 metros de distancia, devastador con un smoking a medida que probablemente costaba más que mi coche cuando aún tenía uno. Cabello oscuro, peinado perfecto, mandíbula marcada. Esos ojos azules que una vez me miraron como si fuera algo precioso, algo que valía la pena conservar. Antes de que decidiera que no lo era, mi corazón se detuvo en mi pecho. Ese dolor familiar se extendió por mis costillas como veneno. 3 años. 3 años desde que me dijo que no era adecuada para su estilo de vida, que no encajaba en su mundo, que amarme había sido un error que tenía que corregir. 3 años. Y todavía tenía el poder de hacerme sentir pequeña. Estaba con alguien, por supuesto, una rubia esbelta con un vestido que costaba más que mi alquiler. Su mano posesiva en su brazo, su risa tintineante como las copas de champán que yo llevaba. Todo lo que yo no era, todo lo que nunca podría ser. Me di la vuelta rápidamente, con la mano temblorosa mientras cogía otra botella. Quizás no me había visto. Quizás podría desaparecer en el papel pintado, en las sombras, en el bendito anonimato de la clase servil. Emma, su voz, Dios. Su voz todavía me provocaba cosas que deseaba que no me provocara. Me enderecé lentamente, forzando mi rostro a adoptar una expresión neutra, la que había perfeccionado durante meses de trabajo en atención al cliente. Profesional, distante, muerta por dentro. ¿Puedo ayudarle, señor? Las palabras sabían a ceniza. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, incomodidad. ¿Era realmente capaz de sentir vergüenza? No sabía que estabas aquí. Se detuvo y miró a su acompañante, que observaba nuestro intercambio con curiosidad y penas disimulada. Trabajo aquí. La vida está llena de sorpresas, dije con voz monótona. Champán. Extendí la bandeja como un escudo, como un muro entre nosotros. No tomó ninguna. Emma, tu acompañante parece sediento.
Lo interrumpí mirando más allá de él, a través de él, dándole el mismo trato que su gente me había estado dando toda la noche. Disfrute de la velada, señor. Me alejé con la cabeza alta y el corazón destrozado. Una vez más, siempre una vez más. El resto de la noche se difuminó en una neblina de sonrisas falsas y pies doloridos. Evité la galería evité cualquier lugar donde pudiera estar Ethan, lo cual era casi imposible en un salón de baile con tan pocas salidas. Estaba rellenando mi bandeja cerca de la entrada de la cocina cuando la energía de la sala cambió. Al principio fue sutil. Las conversaciones se interrumpían a mitad de frase. Las cabezas se giraban hacia la entrada principal. Una onda de conciencia se extendía entre la multitud como una ola. La orquesta siguió tocando, pero de alguna manera la música parecía más suave, como si incluso los instrumentos contuvieran la respiración. Y entonces vi por qué. Entró como una tormenta contenida en forma humana, alto, fácilmente 1,90 o 1,95, moviéndose con la gracia de un depredador que hacía que todos los demás parecieran torpes en comparación. Su smoking era inmaculado, perfectamente adaptado a un cuerpo que sugería una violencia controlada bajo un exterior civilizado. Cabello oscuro, ojos aún más oscuros, un rostro demasiado anguloso para ser clásico, pero tan atractivo que era imposible apartar la mirada. Pero no era solo él. Dos hombres lo flanqueaban, gigantes con trajes caros y ojos fríos que escaneaban la sala como cámaras de seguridad, auriculares, manos que nunca se alejaban de sus chaquetas, precisión militar en cada paso. La multitud se apartó para dejarle pasar sin que él lo pidiera, como el Mar Rojo, como si él fuera Moisés y ellos el agua. Y ponerse en su camino no solo era una descortesía, era peligroso. Había vivido en Nueva York el tiempo suficiente como para reconocer el poder cuando lo veía, el poder real. No el que ejercía Ethan en las salas de juntas de las empresas, sino algo más antiguo, más oscuro, más primitivo. Este era un hombre que no solo rompía las reglas, sino que las creaba. ¿Quién es ese?, le susurré a Sarah, otra camarera que había aparecido a mi lado. Se había puesto pálida y la bandeja le temblaba ligeramente en las manos. Dante Moretti, susurró. Dios mío, no pensaba que fuera a venir. El nombre no me decía nada. ¿Debería decirme algo? Dirige la mitad de la ciudad, continuó Sarah con voz apenas audible. La mitad que el alcalde finge que no existe. El hermano del marido de mi prima trabaja para él. Se detuvo de repente, como si decir algo más pudiera invocar algo terrible. Simplemente mantente alejada de él. Los hombres como él no vienen aquí por el champán y la charla trivial. Observé cómo el anfitrión de la gala, un multimillonario tecnológico cuyo nombre no recordaba, se apresuraba a saludarlo, con la mano extendida y una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Dante Moretti tomó la mano que le ofrecían con el entusiasmo de alguien que toca un pez muerto, con una expresión tallada en granito. Dijo algo en voz baja y breve. El multimillonario asintió frenéticamente, señalando hacia la galería superior, las salas privadas donde se cerraban los verdaderos acuerdos. Y entonces, como si lo tiraran de unos hilos invisibles, la mirada de Dante Moretti recorrió el salón de baile. Se posó en mí. El tiempo se cristalizó. Se congeló. Dejé de respirar. Sus ojos eran negros, no marrones ni azul oscuro, sino negros, como mirar a un abismo que te devuelve la mirada durante 3 latidos, quizá 4. Su atención se fijó en mí con la intensidad de un foco que me inmovilizaba en el sitio. No podía moverme, no podía pensar, solo podía quedarme allí, con la bandeja en la mano, mientras algo antiguo y aterrador en esos ojos reconocía algo en mí que yo no sabía que existía. Entonces, uno de sus hombres se inclinó, le susurró algo y el hechizo se rompió. Dante Moretti apartó la mirada y yo pude volver a respirar. ¿Estás bien? Sarah me tocó el brazo. Parece que hayas visto un fantasma. Estoy bien. Mentí, con la voz temblorosa. Solo estoy cansada. Necesitaba aire, espacio, distancia de lo que fuera que había sido aquello. Me dirigí hacia el pasillo de servicio, con las manos aún temblorosas y el corazón acelerado por razones que no quería examinar. La puerta estaba justo delante de mí cuando oí pasos rápidos detrás de mí. Emma, espera. Ethan, por supuesto. Seguí caminando, empujando la puerta hacia el estrecho pasillo que conectaba la cocina con las zonas de servicio.
Él me siguió. Emma, por favor, dame un minuto. Me di la vuelta y toda la rabia que había estado tragándome durante 3 años me subió por la garganta. ¿Un minuto? ¿Quieres un minuto? Has tenido años, Ethan, años de minutos que has elegido pasar diciéndome que no era lo suficientemente buena. Se estremeció. Bien, eso no es justo. Él empezó siendo justo. Me reí y sonó roto incluso para mis oídos. ¿Quieres hablar de justicia? Rompiste conmigo justo antes de que descubriera que estaba embarazada. Bloqueaste mi número antes de que pudiera decirte que tenías una hija. Seguiste adelante antes de que yo terminara de llorar. Así que no me hables de justicia. Se puso pálido. ¿Qué? Tienes una hija, le dije. Cada palabra era como una puñalada. Se llama Lily. Tiene 2 años y medio. Tiene tus ojos. Y nunca la conocerás porque dejaste muy claro que yo no pertenezco a tu mundo. Y ella tampoco. Me di la vuelta para marcharme, con una mezcla de satisfacción y dolor en el pecho. En ese momento se abrió la puerta al final del pasillo. Dante Moretti salió solo esta vez, con su seguridad presuntamente vigilando la entrada. Sus ojos me encontraron inmediatamente, como si supiera exactamente dónde estaría. Y Ethan, que nunca había tenido miedo de nada en su privilegiada vida, dio 3 pasos atrás. El aire del pasillo cambió, se volvió pesado, opresivo. La presencia de Dante Moretti llenaba el espacio como humo, como gas venenoso, sofocante e ineludible. Miró a Ethan con el tipo de desprecio que se reserva a los insectos. Luego su mirada se desplazó hacia mí, y algo en esos ojos negros se suavizó microscópicamente, pero lo suficiente como para notarlo. «¿Estás molesta?», dijo. Su voz era como miel oscura sobre grava, con un acento que no pude identificar, acechando bajo el inglés. «Eso me desagrada». Parpadeé, la confusión atravesando mi ira. «Lo siento, señor. Solo estaba... Él te hizo llorar». No era una pregunta, sino una afirmación, una acusación. No me había dado cuenta de que las lágrimas corrían por mi rostro hasta que él lo dijo. Ethan recuperó la voz e intentó infundirle autoridad. «Esta es una conversación privada, si nos disculpan». Dante Moretti giró la cabeza hacia él con precisión mecánica. No habló. No era necesario. Lo que Ethan vio en esos ojos le hizo callar a mitad de la frase. «Vete», dijo Dante en voz baja. Antes de que cambie de opinión sobre dejarte ir, Ethan se marchó, prácticamente corriendo, y me quedé sola en un pasillo de servicio con el hombre más peligroso de Nueva York. Las lágrimas aún mojaban mis mejillas. Mi mundo se tambaleaba. Me estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque algo me decía que ya lo sabía. «Emma», susurré. «Emma Reeves», asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo. Luego metió la mano en su chaqueta. Me tensé irracionalmente, pensando en armas, y saqué un pañuelo, de seda, caro, con monograma. Me lo entregó. Lo cogí porque rechazarlo me parecía más peligroso que aceptarlo. Me sequé la cara con las manos, que no dejaban de temblar. «Gracias», logré decir. «¿Trabajas aquí?». Señaló hacia el salón de baile. «Solo esta noche, en el servicio de catering». Sus ojos me recorrieron, no con lascivia, sino evaluándome, catalogándome. «No perteneces aquí». Se me revolvió el estómago. Todo el mundo iba a recordarme esta noche lo poco que encajaba. «Lo sé», dije con amargura. «Créeme, lo sé». No pretendía insultarte. Se acercó y percibí su aroma. Sándalo y algo más oscuro. Humo y especias. «Eres mejor que esto, mejor que ellos». No supe qué responder. «El hombre que te ha molestado», continuó Dante, bajando la voz, «es importante para ti. Lo fue, admití, hace mucho tiempo. Y ahora no es nada». Dante sonrió. Fue apenas perceptible. Una expresión fugaz, pero transformó su rostro de aterrador a algo que me dejó sin aliento. «Bien», dijo. «Deberías irte a casa. Descansa. Olvida lo que ha pasado esta noche». Se dio la vuelta para marcharse y yo debería haberle dejado. Debería haber dado gracias porque esta extraña interacción estuviera terminando. Debería haber vuelto a mis bandejas de champán, a mis zapatos prestados y a mi existencia invisible. En cambio, me oí decir: «¿Por qué has bajado aquí?». Se detuvo, con la mano en la puerta. Por un momento, pensé que no respondería. Entonces me miró y había algo hambriento en su mirada.
Algo posesivo que debería haberme aterrorizado. Porque te vi, dijo simplemente, y quería verte más de cerca. Se marchó antes de que pudiera responder, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que sonó como una jaula que se cerraba. Me quedé allí sola en el pasillo, con su pañuelo aún apretado en la mano y el aroma a sándalo aún en mi nariz. Y supe con absoluta certeza que mi vida acababa de cambiar de una forma que no podía ni empezar a comprender. Llegué a casa a las 3 de la madrugada, con los pies sangrando dentro de los tacones prestados. El pañuelo de Dante Moretti seguía guardado en mi bolsillo, como un secreto que no sabía cómo guardar. El apartamento estaba oscuro, en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico y el sonido lejano de las sirenas, la nana de los barrios olvidados de Nueva York. Cerré la puerta con llave, la revisé 2 veces y luego me desplomé contra ella, permitiéndome por fin sentir todo lo que había estado reprimiendo. Me temblaban las manos. Me habían estado temblando desde el pasillo, desde que esos ojos negros me habían clavado en el sitio y esa voz oscura había dicho cosas que no tenían sentido. Te vi y quise verte más de cerca. Me aparté de la puerta y atravesé la estrecha sala de estar hasta el dormitorio aún más pequeño que compartía con Lily. La señora Chen, la vecina de al lado, la había acostado hacía horas y dormía plácidamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando, sus oscuros rizos esparcidos por la almohada. Los rizos de Ethan, sus ojos, su hija. Tanto si él la quería como si no, le di un beso en la frente, respiré el aroma de su champú para bebés y dejé que su inocencia borrara algunas de las extrañas sensaciones de la noche. Mamá está en casa, le susurré. Todo está bien, pero no estaba segura de si estaba tranquilizándola a ella o a mí misma. No me dormí fácilmente. Me quedé tumbada en la oscuridad, mirando el techo manchado de agua, reviviendo cada momento. La conmoción de Ethan cuando le conté lo de Lily, su cobardía cuando apareció Dante Moretti, la forma en que huyó como un niño pillado robando, y el propio Dante, la forma en que todo el salón de baile había cambiado cuando él entró, como si la gravedad hubiera cambiado de dirección. Y él era el nuevo centro. Todos orbitaban alrededor del frío rechazo que le había dado a Ethan, la inesperada amabilidad con la que me había entregado su pañuelo. Tú eres mejor que esto, mejor que ellos. Nadie me había dicho nunca algo así, y menos alguien que parecía capaz de comprar y vender todo el edificio en el que vivía sin darse cuenta del gasto. Finalmente me quedé dormida al amanecer, y mis sueños estuvieron llenos de ojos oscuros y sonrisas peligrosas. La mañana siguiente llegó demasiado pronto y demasiado brillante. Lily me despertó subiéndose a mi pecho y acariciándome la cara con sus manos pegajosas. Mamá, tengo hambre. Buenos días a ti también, princesa. Le besé la nariz, haciéndola reír. Vamos a desayunar. Nuestra rutina matutina estaba bien ensayada, eficiente. Tenía exactamente 45 minutos antes de tener que dejarla en la guardería e ir a mi trabajo diario en la cafetería al otro lado de la ciudad. Tostadas con mantequilla para ella, café solo para mí, porque se nos había vuelto al acabar la leche y no cobraba hasta el viernes. Estaba cepillándole el pelo cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi no respondí. Probablemente era una llamada spam, pero algo me hizo deslizar el dedo para aceptar. Hola. Silencio. Luego, Emma Reeves. La voz era la de una mujer profesional con un acento británico nítido que denotaba una educación cara y todo lo demás caro. Sí. ¿Quién es? Me llamo Victoria. Llamo en nombre del señor Moretti. Le gustaría invitarla a almorzar hoy a la Milse. Enviaremos un coche a recogerla. Mi corazón se detuvo. Se detuvo de verdad. Lo siento. ¿Qué? ¿Almuerzo? A la Milse. La dirección que tengo registrada es 247 Morrison Street, apartamento 4B. ¿Es correcta? ¿Cómo tenía mi dirección? ¿Cómo tenía mi número de teléfono? Habíamos hablado durante unos 5 minutos en un pasillo de servicio y ahora me enviaba un coche. Tengo que trabajar. ¿No puedo? El señor Moretti ha acordado con su empleador una compensación por su ausencia. El día es suyo. Esto era una locura. Era una auténtica locura. ¿Y si digo que no? Pregunté, tratando de encontrar un terreno firme en una conversación que parecía arena movediza. La pausa de Victoria fue delicada, casi divertida. El señor Moretti no hace invitaciones a la ligera, señorita Reeves. No sería prudente rechazarla. No había amenaza en su voz,
No necesitaba hacerla. La insinuación flotaba en el aire como humo. A la 1, me oí decir. Excelente. El coche llegará a las 12:45. El señor Moretti prefiere la puntualidad. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, mi reflejo atrapado en la pantalla negra. Parecía aterrorizada. Mamá, está bien. Lily me observaba con esos dos ojos perspicaces, el cepillo olvidado en la mano. Forcé una sonrisa. Mamá está bien, cariño. Muy bien. Pasé la mañana en el restaurante, haciendo lo de siempre. Mientras mi mente daba vueltas, le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar. Vi cómo su irritación se transformaba en comprensión cuando miró su teléfono y vi un correo electrónico que confirmaba un misterioso pago que cubría con creces mi ausencia. ¿Cuánto poder se necesitaba para que estas cosas sucedieran con una sola llamada telefónica? A las 12:30 estaba de vuelta en casa, delante de mi armario, que era más una broma cruel que un armario. Tenía exactamente 3 conjuntos que no eran uniformes de trabajo ni ropa con manchas de vómito. Ninguno de ellos era apropiado para almorzar con un hombre que probablemente comía en restaurantes con estrellas Michelin. Me decidí por un sencillo vestido negro, el que había llevado a mi graduación universitaria, cuando todavía creía en el futuro y en las posibilidades. Era sencillo pero limpio, ajustado pero modesto. Lo combiné con mis únicos zapatos buenos, los que guardaba para entrevistas de trabajo que nunca llegaban a nada. Me dejé el pelo suelto, con ondas oscuras que caían más allá de los hombros, porque no tenía tiempo para nada sofisticado. Maquillaje mínimo. Parecía yo misma, lo que significaba que parecía pobre y que intentaba no parecerlo. A las 12:45 en punto, mi teléfono vibró. El coche estaba allí. Le di un beso de despedida a Lily. La señora Chen había accedido a cuidarla durante la tarde, sin hacer preguntas, pero lanzándome miradas que decían que tenía muchas, y bajé las escaleras. El coche que esperaba en la acera era un Mercedes negro, de esos con las ventanillas tan oscuras que no se podía ver el interior, de esos que cuestan más de lo que yo ganaría en una década. Un hombre trajeado estaba de pie junto a él, con una postura militar y una expresión tallada en piedra. Señorita Reeves, abrió la puerta trasera. Por favor. Dudé. Todos mis instintos me gritaban que subir a ese coche era un error, que debía correr escaleras arriba, cerrar la puerta con llave y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero pensé en la factura de la luz que no podía pagar, en la guardería de Lily, en la notificación de desahucio que habían pegado en mi puerta la semana anterior. Y pensé en esos ojos oscuros que me habían mirado como si fuera alguien digno de ser visto. Me subí al coche. El interior olía a cuero y a dinero. Los asientos estaban calefactados. La música clásica sonaba suavemente a través de unos altavoces que no podía ver. El hombre que me había abierto la puerta se sentó en el asiento del conductor y nos alejamos de la acera sin decir una palabra. Vi cómo mi barrio desaparecía a través de las ventanas tintadas, la bodega de la esquina, la farola rota, las paredes cubiertas de grafitis. Nos adentramos en otras partes de la ciudad donde los edificios eran más altos y limpios, donde había porteros haciendo guardia y árboles alineados en las aceras. 20 minutos más tarde, nos detuvimos frente a un restaurante que había visto en revistas que no podía permitirme. ¿Pueden los personajes elegantes y misteriosos sobre una puerta flanqueada por seguridad que parecía más apropiada para la bóveda de un banco? El conductor me abrió la puerta. El señor Moretti le espera dentro. Salí a la acera y sentí que todas las miradas de la calle se volvían hacia mí. No encajaba allí. Todo el mundo podía verlo, pero aún así caminé hacia la entrada con la cabeza alta y el corazón latiendo con fuerza. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarla. Una camarera con un vestido que costaba más que mi alquiler sonrió con una calidez ensayada. Señorita Reeves, por aquí, por favor. El interior era tenue, íntimo, con reservados separados por biombos de papel de arroz y una iluminación que parecía luz de velas sin velas reales. Pude ver a otros comensales, hombres con trajes caros, mujeres con ropa de diseño, conversaciones en susurros sobre platos que parecían obras de arte. La recepcionista me condujo a través del comedor principal hasta una sección privada en la parte trasera, separada por una puerta maciza que abrió con una tarjeta. Y allí estaba él. Dante Moretti estaba sentado solo en una mesa preparada para dos, con la atención puesta en su teléfono. Su presencia llenaba la sala como una estrella oscura que atraía todo hacia su órbita. Llevaba un traje gris carbón,
sin corbata, con el botón superior de la camisa desabrochado, en lo que sospeché que era su única concesión a la informalidad. Levantó la vista cuando entré, y esos ojos negros se fijaron en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. Emma. Se levantó y ese simple gesto me pareció cargado de significado. Has venido. ¿Tenía otra opción? Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Su boca se curvó ligeramente. No era exactamente una sonrisa. Siempre hay una opción. Tú has tomado la tuya. Siéntate, por favor. Me senté, con las manos cruzadas en el regazo para ocultar su temblor. La camarera desapareció y la puerta se cerró con un suave clic que sonó demasiado definitivo. Tú te encargaste de que me cubrieran en el trabajo, dije. Enviaste un coche. Conseguiste mi número de teléfono y mi dirección. ¿Cómo? Quería volver a verte, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Así que lo hice posible. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que importa. Vertió agua en mi vaso desde una jarra de cristal. El gesto era casi doméstico. Estás enfadada. Estoy confundido. Ayer eras un desconocido. ¿Y hoy qué eres? ¿Compras mi tiempo? ¿Me acosas? ¿Me proteges? Parpadeé. ¿De qué? De hombres como el que te hizo llorar. Su expresión se ensombreció. Ethan Carmichael. Lo investigué después de que te fueras. Los informes fueron muy interesantes. El hielo inundó mis venas. ¿Lo investigaste? No tenías derecho. Te abandonó cuando estabas embarazada. Dante lo interrumpió. Su voz seguía siendo tranquila, pero con un matiz peligroso. Te dejó sola para criar a su hijo mientras él se gastaba su fondo fiduciario en coches y amantes. Tiene otros 3 hijos que no reconoce. 4 mujeres a las que ha destruido con promesas que nunca tuvo intención de cumplir. Sus ojos se encontraron con los míos. Dime que no tenía derecho a saber quién te hizo daño. No podía hablar. No podía procesar lo que estaba diciendo. Otros 3 hijos, susurré finalmente. 3, todos menores de 5 años. Todos con madres a las que él descartó cuando se volvieron inconvenientes. Dante se recostó, sin apartar la mirada de mi rostro. Tuviste suerte de que él mostrara su verdadera naturaleza antes de que desperdiciaras más años con él. ¿Suerte? No me sentía afortunada, me sentía enferma. ¿Por qué te importa?, le pregunté. No me conoces. Hablamos durante 5 minutos. ¿Por qué te importa todo esto? Él no respondió. Entonces se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Su piel era cálida, su agarre suave pero absolutamente firme. Cuando tenía 15 años dijo, mi madre fue asesinada por los enemigos de mi padre. Quemaron nuestra casa con ella dentro, mientras mi padre estaba fuera por negocios. Yo estaba en el colegio. Volví a casa y me encontré con cenizas y gritos que oiré hasta el día de mi muerte, con la garganta cerrada. Dante, se parecía a ti. Su pulgar trazó círculos en mi palma. El gesto era ausente, automático, no exactamente, pero los ojos. La forma en que se comportaba, como si estuviera manteniendo el mundo unido con su sola voluntad, incluso cuando eso la estaba destrozando. La amabilidad que mostraba hacia personas que no la merecían. Apretó la mandíbula. Anoche te vi sirviendo bebidas a personas que te miraban como si fueras de cristal, y la vi a ella y supe que no podía marcharme. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. No soy tu madre. No. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos, lo que hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. Tú eres mejor. Estás aquí y voy a asegurarme de que estés a salvo. No necesito que me salven. Todo el mundo necesita que le salven, Emma. La diferencia está en si lo aceptan o no. Apareció un camarero, silencioso y eficiente, que colocó los platos. No recordaba haber pedido comida que pareciera demasiado bonita para comer. Dante soltó mi mano y sentí la pérdida de su contacto como algo físico. Come, dijo. Hablaremos más después. Cogí el tenedor, sin apetito, pero con un instinto de supervivencia demasiado fuerte como para rechazar comida que no tenía que pagar. El primer bocado se derritió en mi lengua, sabores que no podía identificar, que no podía permitirme. ¿Cómo me encontraste anoche?, le pregunté entre bocados en el pasillo. Te seguí. ¿Por qué? Porque quería. Tomó un sorbo de vino, sus ojos fijos en los míos por encima del borde de la copa. Porque desde el momento en que te vi en ese salón de baile, todos los demás se convirtieron en ruido de fondo. Porque soy un hombre egoísta que toma lo que quiere. Y quería saber por qué llorabas. Y ahora lo sabes. Ahora lo sé. Dejó la copa sobre la mesa.
Y ahora voy a arreglarlo. No puedes arreglar mi vida, Dante. Mírame. No había arrogancia en su voz, solo certeza. El tipo de certeza que proviene de toda una vida, haciendo posible lo imposible mediante la fuerza de la voluntad. Comimos en silencio durante un rato. El aire entre nosotros estaba cargado de cosas no dichas. Lo estudié cuando pensé que no me miraba. Los rasgos afilados de su rostro, la cicatriz que le recorría la ceja izquierda, la forma en que sus hombros llenaban la chaqueta con el tipo de fuerza que provenía de la violencia, no de los gimnasios. Era aterrador, era magnético, era todo de lo que debía huir. Y yo seguía aquí sentada comiendo su comida, dejando que me cogiera la mano, escuchando sus promesas que sonaban como amenazas y se sentían como la salvación. Tengo que volver con mi hija, dije finalmente, dejando el tenedor. Gracias por la comida, por todo, pero no puedo hacer esto. ¿Hacer qué? Sea lo que sea, tengo una hija en la que pensar. No puedo involucrarme. Le señalé con gesto de impotencia el restaurante, el mundo que él representaba. Dante sonrió. ¿De verdad? Esta vez sonrió. Fue devastador. Emma, dijo con suavidad, ya estás involucrada. Lo estabas desde el momento en que te vi, desde el momento en que decidí que eras mía y que debía protegerte. Se levantó y rodeó la mesa con gracia depredadora, levantándome la barbilla para que tuviera que mirarle a los ojos. Pero no soy un monstruo. No te obligaré a nada. Te daré tiempo para que comprendas lo que está pasando aquí. Tiempo para ver que esto es inevitable. No hay ningún esto. Todavía no. Su pulgar rozó mi labio inferior y dejé de respirar. Pero lo habrá, porque yo conservo lo que es mío, Emma. Y tú eres mía, solo que aún no lo sabes. Dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Y de repente pude volver a pensar. El coche te llevará a casa, dijo, volviendo a su asiento, como si no acabara de poner mi mundo patas arriba. Tu alquiler está pagado para los próximos 6 meses. Hay un sobre en la encimera de tu cocina con dinero suficiente para cubrir tus otros gastos. También encontrarás un teléfono nuevo. Mi número está programado. Úsalo cuando estés lista para dejar de luchar contra lo inevitable. Me puse de pie, con las piernas temblorosas. No puedo aceptarlo. Puedes. Lo harás. Su expresión se endureció ligeramente. Tienes una hija que necesita estabilidad. Yo te la estoy proporcionando. Recházalo si tu orgullo te lo exige, pero no la castigues por mi generosidad. Me había acorralado perfectamente, por completo. Esto no significa nada, dije con la voz quebrada. El dinero no me convierte en tuya. No, estuvo de acuerdo. Pero el tiempo sí. Vete a casa, Emma. Cuida de tu hija. Piensa en lo que te he ofrecido. Volveremos a hablar pronto. No era una pregunta, era una promesa. Salí del restaurante con la mente dando vueltas y el corazón acelerado. El coche estaba esperando, con el mismo conductor, la misma eficiencia silenciosa. Me desplomé en el asiento trasero y solo cuando nos pusimos en marcha dejé que las lágrimas brotaran, porque él tenía razón. Y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Ya estaba involucrada, ya estaba atrapada en algo que no entendía, ya era suya. Lo admitiera o no, el sobre estaba exactamente donde él había dicho que estaría. Me quedé de pie en mi cocina, mirándolo como si fuera a explotar. Papel grueso y cremoso, de gran calidad, con mi nombre escrito en la parte delantera con una elegante caligrafía. Sin remitente. No hacía falta ninguna explicación. La señora Chen ya se había marchado. Una nota decía que Lily había comido, se había bañado y dormía plácidamente. Debería ir a ver cómo estaba. Debería darle un beso de buenas noches. Asegurarme de que estaba a salvo, era real y era mía. En lugar de eso, cogí el sobre con manos temblorosas. Dentro había más dinero del que había visto nunca en un solo sitio. Billetes de $100, nuevos y crujientes, apilados en ordenadas pilas. Conté una vez, 2 veces. $30,000. $30,000. Las rodillas me fallaron. Me deslicé por el armario hasta el suelo y el dinero se derramó sobre mi regazo como un confeti obsceno. Era el salario de un año, más. Era el fondo para la universidad de Lily. Era la seguridad y la tranquilidad y las opciones que yo nunca había tenido. Era una jaula hecha de oro. Junto al dinero había un teléfono, elegante, caro, ya cargado. Lo encendí con dedos temblorosos. Tenía un contacto guardado. Dante. No necesitaba apellido, como si fuera el único Dante del mundo.
Quizás en su mundo lo era. Debería devolvérselo todo en su cara. Debería ir a donde quiera que viviera y decirle que no estaba en venta, que mi hija y yo no necesitábamos su dinero manchado de sangre, que sobreviviríamos como siempre lo habíamos hecho, a duras penas, desesperadamente, pero según nuestros propios términos. Pero la notificación de desahucio seguía pegada dentro de mi cajón de trastos. La factura de la luz llevaba 2 meses atrasada. La guardería de Lily había enviado 3 correos electrónicos cada vez más urgentes sobre mi saldo pendiente, y yo estaba tan harta de ahogarme. Reuní el dinero con manos temblorosas, lo escondí en el fondo de mi armario, detrás de la ropa que nunca usaba, y fui a ver cómo estaba mi hija. Dormía como un ángel, con el rostro tranquilo, su pequeña mano agarrada a su conejo de peluche favorito, el que tenía un ojo perdido y una oreja rota, y que le había prometido reemplazar cuando pudiera permitírmelo. Cuando pudiera permitírmelo. Esa frase había gobernado toda mi vida adulta. Quizás ya no. Le besé la frente, respiré su inocencia y tomé una decisión que me pareció como saltar de un precipicio. Pasaron 3 días antes de que usara el teléfono. 3 días yendo a trabajar al restaurante, volviendo a casa con Lily, fingiendo que todo era normal, mientras la presencia de Dante Moretti acechaba cada rincón de mi vida. Me sorprendía mirando por encima del hombro, esperando verlo observándome desde las sombras. Notaba cómo mi mano se deslizaba hacia el bolsillo donde había guardado su pañuelo y mis dedos trazaban las iniciales monogramadas. DM, Dante Moretti, o tal vez Dangerous Man, hombre peligroso. Al 4.º día cedí. Le estaba dando la cena a Lily. Macarrones con queso de una caja, de los caros que de repente podía permitirme. Alguien llamó a la puerta, no con el golpeteo vacilante de un vecino, ni con el golpe agresivo de un casero, sino con algo intermedio. Miré por la mirilla y sentí un nudo en el estómago. En el pasillo había una mujer de unos 35 años, elegante de una forma que denotaba dinero y buena educación, con un traje perfectamente entallado y una expresión profesionalmente neutra. Llevaba una gran bolsa de compras de una tienda que reconocí por las revistas. Abrí la puerta lentamente. Sí, Emma Reeves, acento británico, la misma voz de la llamada telefónica. Victoria. El señor Moretti me pidió que le entregara esto. ¿Puedo pasar? No era realmente una pregunta. Me hice a un lado, muy consciente de mi pequeño apartamento, la pintura descascarillada, los muebles unidos con esperanza y cinta adhesiva. Si Victoria se dio cuenta o le importó, su expresión no lo demostraba. Dejó la bolsa en mi mesa de centro con cuidadosa precisión. El señor Moretti pensó que quizá necesitaría ropa adecuada para mañana por la noche. Mañana por la noche, vendrá a recogerla a las 7. Hay una gala benéfica diferente a la que asistió. Esta vez asistirá como su invitada, no como miembro del personal. Su sonrisa era educada, ensayada. El vestido debería quedarle bien. Él es bastante bueno estimando esas cosas. Me ardía la cara. No puede simplemente, yo no he dado mi consentimiento. También hay algo para su hija. Victoria sacó una segunda bolsa más pequeña. El señor Moretti entiende que necesitará a alguien que cuide de su hija. Me he tomado la libertad de seleccionar a varias niñeras altamente cualificadas. Su información está en la carpeta. Sacó una carpeta de cuero como un mago que saca conejos de una chistera. Esto es una locura, susurré. Así es como opera el señor Moretti. Victoria me corrigió con delicadeza. Él identifica lo que quiere y elimina los obstáculos. Tú y tu hija estáis ahora bajo su protección. Luchar contra ellos solo complicará las cosas. No soy una posesión que él pueda reclamar. No. Victoria asintió. Eres algo mucho más valioso. Eres alguien a quien él ha elegido para cuidar. Su expresión se suavizó ligeramente, casi con simpatía. He trabajado para el señor Moretti durante 8 años, señorita Reeves. Nunca le he visto interesarse personalmente por nadie como lo ha hecho con usted. Sea lo que crees que es, te prometo que es más complicado de lo que crees. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Un consejo, no huyas. Los hombres como Dante Moretti siempre encuentran lo que buscan, y la persecución los vuelve intensos. Se marchó antes de que pudiera responder. Me quedé paralizada, mirando las bolsas como si contuvieran serpientes. Lily,
Lily había abandonado su cena y estaba investigando la bolsa más pequeña con la concentración de un niño pequeño que ha visto algo interesante. Mamá, mira. Sacó un conejo de peluche, pero no era un conejo cualquiera. Era una réplica exacta de su favorito, pero nuevo, perfecto, con los dos ojos y las orejas intactas, y debajo, una nota manuscrita en cartulina gruesa para Lily, porque toda princesa necesita su noche. Dee, mi hija, abrazó al conejo con un grito de alegría, y mi corazón se partió en dos. Se había dado cuenta. En esos pocos minutos en el pasillo, en la investigación que había llevado a cabo, se había enterado del juguete favorito de mi hija y lo había reemplazado sin que se lo pidiera. No se trataba solo de mí, también se estaba integrando en la vida de Lily. Cogí el teléfono con manos temblorosas y escribí un mensaje. Tenemos que hablar. Su respuesta llegó en cuestión de segundos. Mañana a las 7 Quirin. Ponte el vestido. No es una pregunta. Con él nunca hay preguntas. El vestido era rojo, de seda carmesí intenso que se sentía como agua contra mi piel, cortado para ajustarse a mi cuerpo como si hubiera sido hecho específicamente para mí, lo cual, dado todo lo demás, probablemente había sido así. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño, la única superficie reflectante de cuerpo entero que tenía, y apenas me reconocí. Mi cabello caía en suaves ondas que por una vez había tenido tiempo de peinar. El maquillaje que me había aplicado con mano firme hacía que mis ojos parecieran más grandes y mis labios más carnosos. El vestido transformó mi cuerpo de joven madre, que sobrevivía a base de ramen, en algo completamente diferente. Parecía que pertenecía al mundo de Dante. Darme cuenta de ello me aterrorizó. La señora Chen estaba cuidando a Lily otra vez, pagada en efectivo que había sacado del sobre de Dante con dedos que parecían pertenecer a otra persona. No había hecho ninguna pregunta, solo me había lanzado una mirada larga y comprensiva que decía que entendía perfectamente lo que estaba pasando. A las 7 en punto, mi teléfono vibró. Estoy abajo. Esta vez sin coche. Había venido él mismo. Cogí el pequeño bolso de mano que Victoria había incluido, que también combinaba perfectamente con el vestido, y bajé. Me temblaban las manos en la barandilla y el corazón me latía con fuerza contra las costillas. Él estaba esperando en la acera, apoyado contra un coche negro que probablemente costaba más que todo el edificio. Llevaba un smoking que lo hacía parecer el pecado personificado, con su cabello oscuro perfectamente peinado y una expresión indescifrable hasta que me vio. Entonces, algo brilló en esos ojos negros. Calor, posesión, hambre. Emma. Mi nombre en sus labios sonaba como una plegaria y una maldición. Estás exquisita. Bajé los últimos escalones, muy consciente de su mirada, que seguía cada uno de mis movimientos. No puedes llamarme así sin más. Enviar gente a mi casa. Tomar decisiones sobre mi vida sin preguntarme. Yo puedo. Abrió la puerta del coche, extendiendo la mano. Y lo haré porque tú no tomarás las decisiones que te mantengan a salvo. Así que las tomaré por ti. Las relaciones no funcionan así. Esto no es una relación, Emma. Se acercó más, empujándome contra el coche, su aroma envolviéndome como humo. Esto es inevitable. Puedes luchar contra ello, retrasarlo, fingir que tienes elección, pero ambos sabemos cómo acabará esto. ¿Cómo? Su mano me sujetó la mandíbula, su pulgar recorriendo mi labio inferior. Contigo en mi cama, en mi vida, bajo mi protección, mía en todos los sentidos que importan. Debería empujarlo, debería borrarle esa expresión arrogante de la cara, debería subir corriendo las escaleras, cerrar la puerta con llave y no mirar atrás nunca más. En cambio, me oí susurrar, «Estás loco». Probablemente. Su sonrisa era oscura, peligrosa. Sube al coche, Emma. Déjame mostrarte el mundo en el que siempre has estado destinada a vivir. Me subí al coche. El trayecto fue silencioso, cargado de una tensión que hacía que el aire se sintiera denso. Dante se sentó tan cerca que podía sentir su calor, lo suficientemente lejos como para que no nos tocáramos. Pero su presencia llenaba el espacio, hacía imposible pensar en otra cosa. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente. A la gala de la Fundación Sinclair, $5,000 el cubierto. La élite de Nueva York fingiendo preocuparse por la alfabetización infantil mientras hacen contactos y negocian acuerdos. Su mano encontró la mía en la oscuridad, entrelazando nuestros dedos. Estarás a mi lado.
Sonreirás. Les dejarás ver que estás bajo mi protección. ¿Por qué? Porque Ethan Carmichael estará allí. Apretó ligeramente mi mano. Y necesita entender que tocarte, hablarte, incluso mirarte, ahora es una sentencia de muerte. El hielo inundó mis venas. Dante, yo no hago amenazas, Emma. Hago promesas. Y me prometí a mí mismo que cualquiera que te haga daño lo lamentará. Levantó nuestras manos entrelazadas hasta sus labios. Me dio un beso en los nudillos. Él te abandonó. Te dejó sola para que lucharas. Esa deuda vence esta noche. No quiero venganza. Esto no es venganza. Es una declaración. Ahora eres mía. El mundo tiene que saberlo. Llegamos a un hotel que hacía parecer modesto al anterior. El aparcacoches se apresuró a abrir las puertas. Los fotógrafos se alinearon en la alfombra roja. Paparazzi de verdad. Los flashes estallaban como pequeñas explosiones. Dante salió primero y luego me tendió la mano. La acepté porque rechazarla habría significado caer de bruces delante de las cámaras que ya se estaban girando hacia nosotros. Los flashes eran cegadores. Las preguntas llovían desde todas las direcciones. Señor Moretti, ¿quién es su acompañante? ¿Es una nueva relación? Señorita, ¿cómo se llama? Dante me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia él con posesiva seguridad. No respondió a las preguntas. No prestó atención a las cámaras. Simplemente siguió caminando como si fuera el dueño del mundo, y yo lo seguí a su paso. Entramos en el salón de baile del hotel y fue como volver a vivir la gala anterior, excepto que esta vez yo no era invisible. Todas las cabezas se giraron, todas las conversaciones se detuvieron. El peso de cientos de miradas cayó sobre nosotros como un contacto físico, y yo quería desaparecer, fundirme con el suelo. La mano de Dante se apretó sobre mi cintura. Respira, me susurró al oído. Estás a salvo, yo te protejo. Nos abrimos paso entre la multitud y ésta se apartó de nuevo como el mar rojo. Pero esta vez, la gente no solo evitaba a Dante. Me estudiaban, me catalogaban, me evaluaban, intentaban averiguar quién era y por qué era importante. ¿Dante? Se acercó un hombre de unos 60 años, con una sonrisa demasiado amplia y un apretón de manos demasiado entusiasta. Me alegro de verte. ¿Y quién es esta encantadora criatura? Emma Reeves, dijo Dante, con un tono que dejaba claro que no daría más explicaciones. Emma, este es el senador Morrison. Está muy interesado en los programas de alfabetización infantil. Los ojos del senador brillaron con algo parecido al miedo. Por supuesto, muy apasionado por la educación. Quizás podríamos hablarlo. Quizás. Dante me alejó antes de que el hombre pudiera terminar. Pasamos de un grupo a otro. Dante me presentaba con mi nombre y nada más. Como si eso fuera todo lo que cualquiera necesitara saber. Algunas personas sentían curiosidad, otras eran cautelosas. Todas eran respetuosas de una manera que no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con el hombre que me rodeaba la cintura con el brazo. Y entonces lo vi. Ethan estaba de pie cerca de la barra, su cita rubia de la semana anterior, sustituida por una pelirroja vestida de verde esmeralda. Se reía de algo. Alguien dijo. Su expresión era tranquila, despreocupada, hasta que nos vio. La risa se apagó. Su rostro palideció, luego se sonrojó y luego palideció de nuevo. Le susurró algo a su cita, que nos miró con evidente curiosidad. «Te ha visto», murmuró Dante, con los labios contra mi sien. «Bien, Dante, por favor, no lo hagas. No voy a hacerle daño, Emma. No aquí, no esta noche». Su mano se extendió posesivamente sobre mi cadera. «Solo voy a recordarle lo que ha perdido». Me guió directamente hacia Ethan. Cada paso era deliberado, depredador. Quería resistirme, alejarme, pero su agarre era suave como el hierro, ineludible. La cita de Ethan se desvaneció cuando nos acercamos. Su instinto de supervivencia estaba claramente intacto. Ethan se quedó solo, tratando de proyectar confianza y fracasando estrepitosamente. Carmichael. La voz de Dante podría haber congelado el nitrógeno, disfrutando de la velada, Moretti. Los ojos de Ethan se posaron en mí y luego se apartaron. «No esperaba verte aquí, ¿verdad?» La sonrisa de Dante era como una navaja. «Voy donde me place, con quien me plazca. Emma, ¿te acuerdas de Ethan, verdad?» «Por desgracia», dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Ethan se estremeció. «Emma, quería disculparme por lo de la otra noche. Me quedé en shock. Fuiste un cobarde.
interrumpió Dante amablemente. Has sido un cobarde durante años, dejando embarazadas a mujeres a las que no tenías intención de mantener, abandonando a los hijos que ayudaste a crear. Es todo un patrón. La cara de Ethan se puso morada. Eso no es asunto tuyo. Se convirtió en asunto mío cuando hiciste llorar a Emma. La expresión de Dante no cambió, pero algo oscuro y terrible brilló en sus ojos. Ahora ella está bajo mi protección, lo que significa que debes mantenerte alejado de ella. No la llames, no le envíes mensajes, no reconozcas su existencia. ¿Queda claro? No puedes simplemente, puedo, lo haré. La mano de Dante se movió hacia la parte baja de mi espalda, un gesto de posesión que me dejó sin aliento. Tu hija, Lily, no le faltará de nada. Su educación, su futuro, todo lo que deberías haberle proporcionado, lo haré yo, no tú. Has perdido ese derecho. Me puse rígida. Dante. Pero él continuó, ignorando mi protesta. Ella nunca sabrá tu nombre. Emma decidirá cuándo y si Lily se entera de quién es su padre biológico. ¿Y mi sugerencia? Su sonrisa se volvió cruel. Que nunca lo sepa. Ethan parecía como si le hubieran dado una bofetada. No puedes alejarme de mi propia hija. Puedo hacer lo que quiera. Carmichael. La pregunta es si eres lo suficientemente estúpido como para ponerme a prueba. Dante se inclinó ligeramente. Su voz bajó a un tono que incluso a mí me hizo estremecer. La abandonaste cuando te necesitaba. No puedes hacerte pasar por padre ahora que otra persona la está manteniendo. Vete. Olvida que Emma existe. Olvida que Lily existe. Y quizá vivas lo suficiente para arrepentirte de lo que has hecho. Nos apartó antes de que Ethan pudiera responder, guiándome hacia la pista de baile, donde las parejas se balanceaban al ritmo de una música que apenas podía oír por el zumbido en mis oídos. No tenías derecho, le espeté mientras sus brazos me rodeaban y me arrastraban a un vals que no sabía bailar. Lily es mi hija, mía. No puedes tomar decisiones sobre su vida. Acabo de hacerlo. Su mano en mi cintura me guió por pasos que mi cuerpo, de alguna manera, sabía seguir. Perdió su oportunidad, Emma. No la merece. No te merece. Eso no te corresponde decidirlo a ti, ¿verdad? Me hizo girar y, de repente, estábamos más cerca. Su aliento cálido contra mi cara. Eres mía. Tu hija es tuya, lo que la convierte en mía también para protegerla. No voy a disculparme por asegurar su futuro. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. No soy tuya, Dante. Sigue diciéndote eso. Su frente descansaba contra la mía. Nuestros cuerpos se movían juntos, como si lo hubiéramos hecho 1000 veces antes. Pero cada vez que no te alejas, cada vez que me dejas tocarte, abrazarte, tomar decisiones por ti, demuestras que estás equivocada. Y Dios me ayudó. Tenía razón. No me apartaba. Me inclinaba hacia él. Le dejaba llevar. Empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, ser suya no sería lo peor del mundo. La noche se prolongó hasta la madrugada antes de que Dante finalmente me llevara a casa. Habíamos estado en la gala durante horas bailando, mezclándonos con gente cuyos nombres nunca recordaría, existiendo en una burbuja en la que yo era alguien importante, simplemente porque estaba a su lado. Su mano nunca abandonó mi cuerpo, acariciándome la cintura, entrelazando sus dedos con los míos, extendiendo su palma de forma posesiva sobre mi espalda, reclamándome, marcándome, asegurándose de que todos en ese salón de baile entendieran exactamente a quién pertenecía. Y yo se lo permití. El viaje de vuelta en coche fue silencioso, cargado de algo que no quería nombrar. Dante se sentó tan cerca que nuestros muslos se tocaban, con la mano apoyada en mi rodilla, y el pulgar trazando círculos distraídos sobre la seda de mi vestido. «Has estado magnífica esta noche», dijo finalmente, con voz baja e íntima en la oscuridad. «Yo no he hecho nada. Solo me quedé ahí mientras tú lo orquestabas todo. Te quedaste a mi lado. No huiste. Les dejaste ver que eres mía». Su mano se tensó ligeramente. «Eso es todo, Emma». Llegamos a mi edificio y sentí un nudo en el estómago. La noche estaba terminando. La realidad me esperaba arriba, en forma de mi hija dormida, mi pequeño apartamento y mi vida, en la que no había cabida para hombres como Dante Moretti. «Gracias», dije, alcanzando la manija de la puerta. «Por el vestido, por la cena, por todo». Su mano me agarró la muñeca. «Te acompaño arriba». «No es necesario. No es negociable». Él ya había salido del coche, dio la vuelta para abrirme la puerta
y extendió la mano como un rey que espera obediencia. La acepté porque discutir despertaría a los vecinos. Subimos los 3 tramos de escaleras en silencio. Su presencia llenaba la estrecha escalera, haciéndola parecer más pequeña, más íntima. Busqué a tientas las llaves, muy consciente de que él estaba detrás de mí, tan cerca que podía sentir su calor. La puerta se abrió. La señora Chen levantó la vista del sofá donde había estado dormitando y abrió ligeramente los ojos al ver a Dante. ¿Todo bien con Lily?, pregunté, tratando de sonar normal. ¿Duerme como un angelito? No hay ningún problema. La señora Chen recogió sus cosas con eficiencia, su mirada oscilando entre Dante y yo con calculada complicidad. Yo salgo sola. Se marchó antes de que pudiera detenerla, dejándome sola en mi apartamento con un hombre que parecía completamente fuera de lugar entre mis muebles de segunda mano y el papel pintado descascarillado. «Deberías irte», le dije sin mirarlo. «Es tarde. Lily podría despertarse. Enséñamela». «¿Qué?» «Enséñame a tu hija». Su expresión era indescifrable. «Quiero verla». Todos mis instintos maternales me gritaban que era peligroso. Pero había algo en sus ojos, algo vulnerable bajo su apariencia peligrosa, que me hizo asentir. Lo llevé al dormitorio y abrí la puerta con cuidado. Lily estaba tumbada en nuestra cama compartida, con el nuevo conejo agarrado en una mano y sus rizos oscuros revueltos contra la almohada. Parecía tan pequeña, tan perfecta, tan completamente inocente. Dante se quedó en la puerta, completamente inmóvil, con la mirada fija en mi hija dormida. Durante un largo momento, no se movió, no habló. Entonces vi cómo apretaba la mandíbula y cerraba los puños a los lados. «Se parece a ti», dijo finalmente, con voz áspera. «Tiene los ojos de su padre, su pelo, tiene tu fuerza. Puedo verlo incluso cuando duerme». Se volvió hacia mí y algo en su expresión me dejó sin aliento. Mi madre solía decir que se puede conocer el alma de una persona por cómo duerme. Los que duermen tranquilos tienen el corazón tranquilo. «¿Y eso en qué te convierte a ti?», le pregunté en voz baja. Su sonrisa fue amarga. «No he dormido tranquilo desde que tenía 15 años». La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de un significado que no comprendía del todo. Cerré la puerta con suavidad, dejándola entreabierta por si Lily llamaba. «Deberías irte», le repetí, pero mis palabras carecían de fuerza. «Debería», dijo, acercándose y empujándome contra la pared de mi estrecho pasillo, con las manos a ambos lados de mi cabeza. «Pero no lo haré, Dante. He sido paciente, Emma. Te he dado espacio, tiempo. Te he dejado fingir que tienes elección en esto. Pero al verte esta noche, al ver que todos los hombres de esa sala querían lo que es mío, al sentir cómo encajabas conmigo como si estuvieras hecha para esto», apoyó la frente contra la mía. «Se me ha acabado la paciencia. No estoy preparada. Estás aterrorizada. Hay una diferencia». Me agarró la barbilla con la mano e inclinó mi cara hacia arriba. «Estás aterrorizada porque tú también lo sientes. Esto que hay entre nosotros, esta inevitabilidad, ha pasado menos de una semana. Ha sido toda una vida. Te he estado esperando. Toda mi vida, Emma. Solo que no lo sabía hasta que te vi en ese salón de baile, invisible para todos, excepto para mí». Sus labios rozaron los míos. Apenas un beso, más una promesa de lo que podría ser. Mis manos encontraron su pecho y me dije a mí misma que lo estaba alejando. Pero mis dedos se enredaron en su camisa, abrazándolo con fuerza. «Una semana», le susurré contra su boca. «Dame una semana para procesar esto, para averiguar lo que quiero sin que tú domines cada pensamiento de mi cabeza». Se apartó ligeramente, con los ojos fijos en los míos. «Una semana y luego ya veremos». «No». Su pulgar recorrió mi labio inferior, con una expresión de absoluta determinación. «Una semana y luego tu mente por completo, sin más vacilaciones, sin más miedo. Ríndete, Emma, a esto, a nosotros, a mí. Eso no es justo. La vida no es justa, pero estoy seguro. Y al final de esta semana, tú también lo estarás». Mentira. Me dio un beso más en la frente, dulce y posesivo a la vez. «Duerme bien, preciosa. Sueña conmigo». Se fue antes de que pudiera responder. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola con mi corazón acelerado y con la certeza de que acababa de hacer un pacto con el diablo. La semana pasó en una nebulosa, con la presencia de Dante invadiendo cada rincón de mi existencia. El lunes llegaron flores, no una docena de rosas,
sino 3 docenas, de color rojo sangre, con una tarjeta que simplemente decía, Día 1. El martes apareció un paquete, un nuevo ordenador portátil para mí, juguetes educativos para Lily y una nota. Mencionaste que querías terminar tu carrera. Aquí tienes cómo hacerlo. Día 2. El miércoles llegó una carta de mi casero diciendo que el edificio había sido comprado por un nuevo propietario que eximía a todos los inquilinos actuales del pago del alquiler durante el próximo año. No hacía falta adivinar quién era el nuevo propietario. El jueves, encontré mi coche, el que me habían embargado hacía 8 meses, aparcado fuera de mi edificio con una nueva matrícula y un lazo en el capó. La nota decía, necesitas independencia, pero sigues siendo mía. Día 4. El viernes por la mañana me desperté y descubrí que mis préstamos estudiantiles habían sido pagados en su totalidad. $38,000 desaparecidos, como si nunca hubieran existido. El correo electrónico de confirmación venía con un mensaje. El pasado ya no te ata. Día 5. Cada regalo estaba perfectamente calculado para eliminar un obstáculo, para facilitarme la vida, para demostrar que él podía proporcionarme todo lo que yo había luchado por conseguir por mi cuenta. Cada regalo era también una cadena que me ataba más a él cada día que pasaba. Debería haberme enfadado. Debería haberle devuelto todo en su cara. Debería haberle dicho que dejara de jugar a ser Dios con mi vida. Pero Lily tenía ropa nueva que le quedaba bien. La electricidad seguía funcionando. Dormí toda la noche sin preguntarme cómo pagaría la compra. Por primera vez en 3 años, podía respirar sin el peso constante de la supervivencia aplastándome el pecho. Y odiaba lo bien que me sentía. El sábado Dante llamó. Mañana es el 7º día. Mi corazón latía con fuerza. Lo sé. Enviaré un coche al mediodía. Haz una maleta para ti y para Lily. Suficiente para unos días. ¿A dónde vamos? ¿Importa? Su voz era suave, peligrosa. Mañana serás mía, Emma. De una forma u otra. Prefiero que vengas por voluntad propia. Y si no lo haces, silencio. Entonces esperaré. Te daré más tiempo, pero nunca te abandonaré. Así que la pregunta no es si serás mía. Es solo cuándo dejarás de luchar contra lo inevitable. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en el sofá, mirando mi teléfono, mi vida, mi hija durmiendo plácidamente en nuestro dormitorio. Todo lo que Dante nos había dado, todo lo que había prometido, todo lo que se llevaría si yo se lo permitiera. La señora Chen llamó a mi puerta esa noche, con una expresión de complicidad. El hombre que te ha estado enviando regalos va en serio contigo. ¿Demasiado en serio? Lo admití. ¿Es eso tan malo? Se acomodó en mi sillón de segunda mano, con sus manos curtidas cruzadas en el regazo. He vivido 83 años, Emma. He visto el amor de muchas formas. A veces es suave, a veces es feroz, a veces es aterrador, pero siempre es una elección. Él no me da opciones. Simplemente se apodera de todo porque tú te estás ahogando y él lo sabe. A veces, lo más amable que alguien puede hacer es salvarte de ti misma. Sus ojos se suavizaron. Veo cómo miras tu teléfono cuando crees que nadie te ve. Veo cómo tocas las cosas que él te envía como si fueran preciosas. Ya eres su hija. Solo tienes miedo de admitirlo. Apenas lo conozco. Sabes lo suficiente. Sabes que él te ve. Sabes que él te protege. Sabes que él te hace sentir segura. Se levantó y me acarició la mano. La cuestión no es si confías en él. Es si confías en ti misma para merecer lo que él te ofrece. Me dejó con esa verdad pesando en mi pecho. Esa noche hice 2 maletas, una para mí y otra para Lily. Me dije a mí misma que aún podía cambiar de opinión, que aún podía decir que no cuando llegara el coche, pero sabía que no lo haría. El domingo amaneció brillante y despejado. El coche llegó exactamente al mediodía, y esta vez salió el propio Dante. Llevaba vaqueros y un jersey negro, un atuendo informal que debería haberlo hecho parecer menos peligroso. Pero no fue así. Parecía violencia envuelta en cachemira, poder controlado en forma humana. ¿Lista?, preguntó. Miré a Lily que abrazaba a su nuevo conejo, con los ojos muy abiertos por la emoción ante la perspectiva de una aventura. Luego volví a mirar a Dante, que me observaba con la absoluta certeza de que diría que sí. ¿A dónde vamos?, pregunté una vez más. A un lugar seguro, a un lugar mío, a un lugar donde puedas dejar de huir y finalmente descansar. Le cogí de la mano.
El viaje fue largo. Salimos de la ciudad y atravesamos un campo que se volvía cada vez más exclusivo, más alejado del mundo que yo conocía. Lily charlaba alegremente en su sillita, cautivada por las pacientes respuestas de Dante a sus interminables preguntas. Él era bueno con ella, amable, atento de una manera que su propio padre nunca había sido. Y verlos juntos rompió algo en mi pecho. Llegamos a una casa que no era una casa, era una finca, extensos terrenos, puertas de seguridad, un edificio principal que parecía pertenecer al campo europeo más que al norte del estado de Nueva York. «Esto es tuyo», susurré. «Una de varias propiedades, pero este es tu hogar, donde vengo cuando la ciudad se vuelve demasiado ruidosa». Levantó a Lily de su sillita con sorprendente facilidad, y la pequeña mano de ella buscó su hombro con confianza automática. «Donde quiero que estés», nos enseñó el interior, y era precioso, acogedor a pesar de su tamaño, decorado con un gusto que denotaba dinero, pero también comodidad. Había flores en todas las habitaciones, una cocina llena de comida, juguetes esperando en uno de los dormitorios, como si supiera que diría que sí, como si nunca hubiera habido ninguna duda. «El ala este de arriba es tuya», dijo, dejando a Lily en el suelo para que pudiera explorar. «Tu habitación, una guardería para Lily, un baño privado, tu propio espacio. ¿Dónde estarás tú?», le pregunté. «En el ala oeste, lo suficientemente cerca como para protegerte, lo suficientemente lejos como para darte espacio para respirar». Su mano encontró la mía. «Lo que dije iba en serio, Emma. No te obligaré a nada. Esta semana se trataba de demostrar que puedo mantenerte, que puedes confiar en mí. Lo que pase después es tu elección. Dijiste que yo era tuyo, que después de hoy tú eres mía. Pero ser mía no significa que vaya a tomar lo que no estás preparada para dar». Me atrajo hacia él, apoyando su frente contra la mía. «Significa que esperaré todo el tiempo que sea necesario hasta que comprendas que este es tu lugar». La risa de Lily resonó desde algún lugar más profundo de la casa, pura, brillante y feliz, como no la había oído en meses. «Aquí está a salvo», dijo Dante en voz baja. «Las dos estáis a salvo. Ya no tendréis que preocuparos por el alquiler, las facturas o si podéis pagar la compra. No más ahogarte, Emma. Yo te tengo, siempre te tendré». Lo miré, a este hombre peligroso que había trastocado toda mi vida en una semana, que me había dado todo lo que nunca me había atrevido a esperar, que me miraba como si fuera algo precioso que valía la pena proteger. «¿Por qué?», susurré. «¿Por qué yo?». «Porque te vi», dijo simplemente. «Y una vez que te vi, no pude apartar la mirada. Porque eres fuerte y obstinada y hermosa y estás rota de una forma que reconozco. Porque a mi madre le habrías encantado. Porque dejó de mover la mandíbula. Porque he estado solo toda mi vida, Emma. Y entonces te encontré, y de repente ya no lo estaba. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda, honesta y aterradora. Me puse de puntillas y lo besé. No fue un beso suave, fue todo lo que había estado reprimiendo durante toda la semana. Miedo y deseo y rendición y necesidad. Sus brazos me rodearon inmediatamente, apretándome contra él. Su boca reclamó la mía con un hambre que debería haberme asustado. Pero no fue así. Me sentí como si hubiera vuelto a casa. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos eran fuego negro. «Emma, soy tuyo», susurré. «He sido tuya desde el pasillo, desde que me diste tu pañuelo y me miraste como si importara. Simplemente tenía demasiado miedo para admitirlo». Su sonrisa era devastadora. «No más miedo». Aterrorizada, lo admití. «Pero ya he dejado de huir». «Bien». Me besó de nuevo, esta vez más suavemente, con reverencia, porque ya he dejado de esperar. La primera noche en la casa de Dante, apenas dormí, no porque tuviera miedo, aunque quizá debería haberlo tenido, sino porque Lily finalmente se había quedado dormida alrededor de las 8 semanas, después de pasar horas explorando su nueva habitación, el jardín y la biblioteca, que tenía más libros de los que ella había visto nunca. Se había quedado dormida abrazando a su conejo, con una sonrisa aún en el rostro, y yo la había arropado con manos temblorosas. Entonces encontré a Dante esperando en el pasillo. «Aquí es feliz», dijo. «No hay duda. Lo es. Todo es una aventura». Cerré suavemente la puerta de Lily. «Eso no significa que lo sea todo». Se acercó
empujándome contra la pared como solía hacer, haciendo que el mundo se redujera a nosotros dos. Significa que me elegiste a mí, elegiste esto, nos elegiste a nosotros. Elegí la seguridad para mi hija. Tú me elegiste a mí, repitió con la boca a un suspiro de la mía. Deja de mentirte a ti misma, Emma. Eres más fuerte que eso. Tenía razón. Dios siempre tenía razón. ¿Qué pasa ahora? Susurré. Su sonrisa era una promesa oscura. Ahora descansa. Mañana te presentaré al resto de mi mundo. Las partes que no son galas benéficas y restaurantes caros. Las partes que te harán comprender exactamente quién soy. Sé quién eres. Sabes lo que te he mostrado. Mañana sabrás la verdad. Me dio un beso en la frente, suave a pesar del deseo que había en sus ojos. Duerme, Emma. Aquí estás a salvo. Siempre estarás a salvo conmigo. Me dejó en el pasillo y me quedé allí de pie durante largos minutos, con el corazón acelerado y la piel ardiendo donde me había tocado. Estaba demasiado involucrada. Lo sabía, y no podía evitar que me importara. La mañana llegó con la luz del sol entrando por ventanas que duplicaban el tamaño de mi antigua habitación. Me desperté con el olor del café y el sonido de la risa de Lily resonando desde algún lugar de la planta baja. Los encontré en la cocina, Dante junto a los fogones, con un aire doméstico en vaqueros y camiseta. Lily estaba sentada en la encimera junto a él, observando con atención cómo daba la vuelta a las tortitas. Mamá. Me vio inmediatamente. Dante está preparando el desayuno con trocitos de chocolate. Se me encogió el corazón. Ya había empezado a llamarle por su nombre de pila. Ya le había aceptado en su mundo con la fácil confianza de los niños que aún no han aprendido a dudar. Espero que no te importe, dijo Dante, mirándome a los ojos por encima de la cabeza de mi hija. Se ha despertado temprano. La he oído por el monitor. ¿Ya tienes instalados monitores? Tengo seguridad en toda la casa, incluida la habitación de los niños. Sirvió una tortita y la cortó en trozos cuidadosamente para Lily. Tu seguridad no es negociable, Emma. La de ninguno de los dos. Ahí estaba otra vez. Esa posesividad casual que debería haberme molestado. En cambio, me encontré sentada en la isla, aceptando el café que me sirvió, viéndole cuidar de mi hija como si fuera lo más natural del mundo. Eres bueno con ella, dije en voz baja. Los niños son sinceros, no mienten, no manipulan, no fingen ser lo que no son. Puso un plato delante de mí, tortitas, fruta, bacon. Lo respeto. Comimos en un cómodo silencio. Lily parloteaba entre bocado y bocado sobre todas las cosas que quería explorar ese día. La piscina, los caballos que había visto a lo lejos, la biblioteca otra vez, porque había muchos libros. Después del desayuno, el teléfono de Dante vibró. Lo miró y su expresión se endureció. Tengo que ocuparme de algo, dijo, mirándome a los ojos. Un asunto que no puede esperar. Quédate aquí. Quiero ir contigo. Se quedó quieto. Emma, dijiste que me mostrarías la verdad. Muéstrame quién eres realmente. Me levanté y me acerqué. No soy una niña a la que puedas proteger de la realidad. Dante, si soy tuya, si vamos a hacer esto, entonces necesito entenderlo todo. Durante un largo momento, me estudió. Algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos oscuros. Lily se queda aquí, dijo finalmente. Con seguridad, con gente en la que confío. De acuerdo. Lo que veas hoy puede cambiar la forma en que me ves, entonces déjalo estar. Lo miré fijamente a los ojos. Prefiero saber la verdad que vivir en una bonita mentira. Su sonrisa fue aguda, peligrosa, orgullosa. Vístete. Algo práctico. Salimos en 30 minutos. El asunto que Dante tenía que resolver estaba en un almacén a las afueras de la ciudad, en un barrio donde incluso las farolas parecían tener miedo de funcionar correctamente. Llegamos en un convoy. 3 SUV negros, hombres trajeados con armas que podía ver enfundadas a sus lados. Esto no era la discreción cuidadosa de la gala. Esto era poder puro, sin disimulo y sin remordimientos. Dante me ayudó a salir del coche, con su mano posesiva en mi cintura. Quédate cerca de mí. No hables a menos que te hablen. Y si te digo que te vayas, te vas. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, con la boca demasiado seca para articular palabras. El interior del almacén era exactamente lo que esperaba. Suelos de hormigón, iluminación intensa, olor a aceite y miedo. Y en el centro, atado a una silla, había un hombre al que nunca había visto antes. Estaba sangrando. No eran heridas recientes,
pero sí lo suficiente como para sugerir que llevaba allí un tiempo. Sus ojos se agrandaron cuando vio a Dante y algo parecido al terror cruzó su rostro. Signor Moretti, jadeó. Por favor, ¿puedo explicarlo? Explicar cómo me robó. La voz de Dante era conversacional, casi agradable. Era el sonido más aterrador que había oído nunca. Explique cómo pensó que no me daría cuenta de que faltaban $200,000 de las cuentas de envío. Fue un error. Iba a devolverlo. Iba a huir. Dante rodeó la silla como un depredador que evalúa a su presa. A México, supongo, con tu novia y mi dinero. ¿De verdad creías que no me daría cuenta? El rostro del hombre se descompuso. Tengo una familia. Yo también. La mano de Dante se posó en mi espalda. Un gesto que hizo que los ojos del hombre se posaran en mí con confusión. Y, a diferencia de ti, yo protejo lo que es mío. No robo a las personas que confían en mí. No traiciono a quienes me han demostrado lealtad. Asintió a uno de sus hombres, que se adelantó con un maletín y lo abrió. Había montones de billetes, presumiblemente el dinero que faltaba. Esto es lo que robaste, dijo Dante. Esto es lo que valoraste más que tu integridad, más que tu vida. Por favor, no voy a matarte, interrumpió Dante, y vi cómo los hombros del hombre se relajaban con alivio. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. En cambio, vas a trabajar para mí. Cada centavo que robaste lo devolverás por triplicado. Te llevará 10 años, tal vez 15. Lo harás desde abajo. Los peores trabajos, las jornadas más largas, los puestos que ni siquiera mis nuevos reclutas quieren. Y cada día recordarás que podría haberte matado, que te mostré misericordia. Y esa misericordia tiene un precio. Se volvió hacia sus hombres. Sacadlo de aquí, ponedlo con Marco. Aseguraos de que entiende las condiciones. Se llevaron al hombre a rastras, y sus protestas se desvanecieron cuando se cerró la puerta de golpe. Me quedé paralizada, procesando lo que acababa de presenciar. La autoridad despreocupada, la misericordia calculada que, de alguna manera, era más aterradora que la violencia. La certeza absoluta de que la palabra de Dante era ley. Así soy yo, dijo Dante en voz baja, volviéndose hacia mí. No soy un buen hombre, Emma. Hago desaparecer a la gente cuando se cruza en mi camino. Dirijo negocios que operan en las sombras. Tengo sangre en las manos que nunca podré limpiar. Lo sé. ¿Y tú? Se acercó, buscando mis ojos con la mirada. ¿Entiendes lo que significa estar conmigo? El peligro, el mundo al que estás entrando. Entiendo que ese hombre te robó y que podrías haberlo matado, pero no lo hiciste. Sostuve su mirada con firmeza. Entiendo que valoras la lealtad por encima de todo, que proteges lo que es tuyo, que eres despiadado con tus enemigos y generoso con tus seres queridos. Esos son solo palabras, y tus acciones me muestran la verdad. Levanté la mano, le acaricié la mandíbula y sentí la tensión que había allí. Me has mostrado quién eres, Dante. Todos los días de esta semana, no solo por el dinero o los regalos, sino por cómo eres con Lily, por cómo me miras, como si fuera algo precioso, por cómo nunca me has presionado para hacer nada para lo que no estuviera preparada. Te aterrorizo, sí, lo admito, pero no porque crea que me harás daño, porque me estoy enamorando de ti, y eso es mucho más peligroso que cualquier otra cosa que pudieras hacer. Algo se rompió en su expresión, una grieta en esa fachada cuidadosamente controlada. Sus manos se levantaron para enmarcar mi rostro, su frente descansando contra la mía. Nunca he sentido esto por nadie, dijo con rudeza. Nunca he querido proteger a alguien tanto que me duela. Nunca he necesitado a alguien para sentirme seguro y feliz más de lo que necesito mi próximo aliento. Entonces manténme a salvo, susurré. Mantenernos a salvo. Y déjame hacer lo mismo por ti. Entonces me besó. Y fue diferente a antes. No solo era deseo y posesión, sino algo más profundo. Algo que se sentía como volver a casa después de toda una vida de vagabundeo. Cuando nos separamos, sus ojos estaban casi negros. Deberíamos irnos. Lily se preguntará ¿dónde estás en un minuto? Di un paso atrás, necesitando espacio para decir lo que venía a continuación. Primero necesito saber algo. Cualquier cosa. Ethan, ¿lo que dijiste sobre que él se mantuviera alejado de Lily? Respiré hondo. ¿Lo decías en serio? ¿De verdad te encargarás de él si intenta involucrarse? La expresión de Dante se endureció. Ethan Carmichael renunció a sus derechos sobre tu hija en el momento en que te abandonó.
Si es inteligente, se mantendrá alejado. Si no lo es, ¿maes? Apretó la mandíbula. Entonces tomaré la decisión por él de forma permanente. No quiero que lo mates. No lo haré. Pero me aseguraré de que entienda que acercarse a ti o a Lily significa perder todo lo que valora. Su empresa, su reputación, su libertad. La mano de Dante encontró la mía. Te lo dije. Soy yo quien te protege. A las dos. Cualquiera que amenace eso tendrá que responder ante mí. Debería haberme asustado. Esa certeza absoluta, esa voluntad de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. En cambio, me sentí segura por primera vez en años. Las semanas siguientes se difuminaron en una nueva normalidad. Me mudé a la casa de Dante de forma permanente. No al ala de invitados, sino a su espacio, su cama, su vida. Lily se adaptó con la resiliencia de la infancia, tratando la finca como su reino personal y al personal como sus leales súbditos. Dante se ausentaba a veces. Negocios que lo llevaban a lugares oscuros sobre los que no preguntaba, pero siempre volvía. Siempre me encontraba primero. Me besaba como si yo fuera el aire y él se estuviera ahogando. Me abrazaba como si fuera a desaparecer si me soltaba. Me matriculé en clases online para terminar mi carrera. Sociología, porque quería entender el mundo que me había destrozado y el que me había salvado. Dante contrató a una tutora para Lily, la mejor educadora infantil que el dinero podía comprar. Construimos una vida extraña y poco convencional, basada en una dinámica de poder que debería haber sido poco saludable. Pero funcionó. Trabajamos. A los 3 meses, Ethan cometió su error. Yo estaba sola en casa. Dante estaba en la ciudad para unas reuniones. Lily dormía la siesta arriba cuando llamó seguridad. Señora, hay alguien en la puerta. Dice que la conoce. Ethan Carmichael. Se me heló la sangre. No le dejes entrar. Llama a Dante ahora mismo. Pero Ethan debió de anticiparlo. Debió de saber que le quedaban pocos minutos antes de que el mundo de Dante se derrumbara sobre él, porque mi teléfono sonó inmediatamente después. Una videollamada de un número que no reconocí. Respondí en contra de mi mejor juicio. La cara de Ethan llenaba la pantalla y parecía desesperado, desquiciado. Emma, por favor, solo quiero hablar. 5 minutos. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Tú tomaste tu decisión. Hace 3 años, me equivoqué. Fui estúpido y estaban asustado. Y tiré por la borda lo mejor que me había pasado nunca. Tiraste por la borda a tu hija, dije fríamente. Ahora no puedes arrepentirte. Es mi hija, hijo. Es mía, solo mía. Renunciaste a todos tus derechos cuando bloqueaste mi número. Pude ver a los guardias de seguridad acercándose a él en el fondo del video. Vete, Ethan, antes de que empeores las cosas. Tengo derechos, derechos legales. Demandaré por la custodia. Te la quitaré a ti y a tu novio criminal. La llamada terminó abruptamente cuando los guardias de seguridad lo sacaron físicamente de la propiedad. Me senté temblando en el sofá, con el teléfono apretado entre mis manos temblorosas, hasta que oí que se abría de golpe la puerta principal. Dante entró furioso, con el rostro negro de rabia. ¿Dónde está? Se ha ido. Los guardias de seguridad se lo han llevado. Me puse de pie con las piernas temblorosas. Ha amenazado con demandar por la custodia. Te ha llamado criminal. Tiene razón. Lo soy. Dante me atrajo hacia él, con sus brazos como bandas de hierro alrededor de mi cintura. Pero soy tu criminal, y él acaba de cometer el mayor error de su vida. Dante, ¿qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace semanas. Se apartó, con las manos enmarcando mi rostro. Me aseguraré de que nunca vuelva a amenazarte, de que no pueda llevarse a Lily, de que estés protegida legalmente, económicamente, de forma permanente. ¿Cómo? Cásate conmigo. El mundo dejó de girar. ¿Qué? Cásate conmigo, Emma. Sé mi esposa. Déjame adoptar a Lily legalmente. Dame el derecho a protegeros a las dos en todo lo que importa. Sus ojos se clavaron en los míos. Sé que es rápido. Sé que solo nos conocemos desde hace unos meses, pero nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Mis manos encontraron su pecho, sintiendo su corazón acelerado bajo mis palmas. Esto es una locura. Somos nosotros. Hemos estado locos desde el principio. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Di que sí, déjame darte mi apellido. Déjame hacerte mía en todos los sentidos que reconoce la ley. Pensé en Lily durmiendo arriba, en la vida que habíamos construido aquí,
en la forma en que Dante me miraba como si yo fuera todo su mundo, en lo segura que me sentía en sus brazos, lo protegida, lo absolutamente segura de que él quemaría el mundo antes de permitir que alguien nos hiciera daño. Sí, susurré. Su beso fue feroz, posesivo, sellando una promesa que parecía más vinculante que cualquier documento legal. Mañana, dijo contra mi boca. Lo haremos mañana. Tengo un juez que me debe un favor. Lo haremos legal, lo haremos real, y entonces Ethan Carmichael no podrá tocar a ninguno de los dos mañana. Me reí con un sonido ligeramente histérico. Dante, así no es como actúan las personas normales. Nosotros no somos personas normales. Nunca lo seremos. Me levantó y mis piernas se enredaron automáticamente alrededor de su cintura. Mañana te convertirás en Emma Moretti, y cualquiera que intente alejarte de mí aprenderá exactamente lo despiadado que puedo ser. Nos casamos en su estudio con Lily como testigo, un juez que no hizo preguntas y votos que parecían más bien declaraciones de guerra contra cualquiera que intentara separarnos. Los papeles de la adopción se presentaron ese mismo día. Al final de la semana, Lily era legalmente la hija de Dante. Los abogados de Ethan recibieron la notificación de que cualquier reclamación de custodia se enfrentaría a pruebas de abandono, negligencia criminal y una docena de otros cargos que el equipo legal de Dante había descubierto de alguna manera. Ethan nunca volvió a ponerse en contacto con nosotros. La vida se estabilizó en algo que se parecía casi a la paz. El negocio de Dante continuó. Decidí no examinar demasiado de cerca los aspectos más oscuros porque me había casado con un hombre que operaba en las sombras y lo había hecho con los ojos abiertos. Pero él mantenía ese mundo separado del nuestro, de la risa de Lily que resonaba en los pasillos, de la vida que construimos en los espacios entre su imperio. 6 meses después de la boda, encontré a Dante en la habitación de Lily, mirándola dormir con una expresión que me partió el corazón. Hoy me ha llamado papá, dijo sin volverse. ¿Lo sabías? Me acerqué a él y me rodeó con el brazo automáticamente. Casi todas las noches me pregunta si tú eres su verdadero padre. Yo le digo, sí, porque tú lo eres. Su padre biológico no es nada. Tú eres quien le lee cuentos antes de dormir, quien le enseña a montar a caballo, quien comprueba que no haya monstruos debajo de su cama. Lo miré, a ese hombre peligroso que se había convertido en mi mundo entero. Tú eres su padre en todos los sentidos que importan. Su beso fue suave, reverente. Te amo, Emma Moretti. A ti y a nuestra hija más de lo que creía capaz de amar a nada. Yo también te amo. Me recosté contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón, fuertes, constantes y seguros. Aunque seas aterrador, posesivo y completamente loco, especialmente por eso, corrigió con oscura diversión. Nos quedamos allí, en la puerta, observando a nuestra hija dormir, y pensé en la noche en que serví champán en una gala. Invisible, agotada y apenas sobreviviendo. Pensé en el rechazo de Ethan, en su sorpresa cuando me vio con Dante, en su patético intento de recuperar lo que había tirado por la borda. Pensé en cómo Dante me había mirado en ese pasillo de servicio y había decidido que valía la pena quedarse conmigo. Y me di cuenta de que a veces la salvación venía de los lugares más inesperados. A veces, la opción más peligrosa era también la más segura. A veces, el hombre al que todos temían era precisamente el hombre que necesitabas que te temiera. Gracias, susurré. ¿Por qué? ¿Por verme? ¿Por elegirme? ¿Por hacerme creer que merezco ser elegida? Dante me giró entre sus brazos, apoyando su frente contra la mía en ese gesto que se había convertido en nuestro. No te hice creer nada, Emma. Solo te recordé la verdad que habías olvidado, que siempre has valido todo. Solo necesitabas a alguien lo suficientemente despiadado como para demostrártelo. Afuera, el sol se ponía sobre la finca, pintando el cielo de tonos carmesí y dorado. Lily se movió en su sueño, murmurando algo sobre caballos y tortitas, y los brazos de Dante me rodearon con fuerza, posesivos y protectores, y absolutamente seguros. Estaba en casa, estábamos en casa, y cualquiera que intentara quitarnos eso, aprendería exactamente lo que pasaba cuando se amenazaba algo que pertenecía a Dante Moretti. Porque yo ya no era solo su esposa, era su reina, la madre de su hijo, la mujer que había elegido por encima de todas las demás. Y en su mundo, eso me hacía intocable. La mujer que había sido invisible en el baile
Ahora estaba junto al hombre más poderoso de la ciudad, y todos los que antes me habían ignorado ahora no podían apartar la mirada. Ethan me había rechazado hasta que me vio con Dante, pero para entonces ya era demasiado tarde. Yo pertenecía a alguien que nunca me dejaría marchar, y yo lo había elegido con cada fibra de mi ser. Esa era mi vida ahora, nuestra vida, y era más de lo que jamás me había atrevido a soñar.